Hola, el altavoz no está funcionando correctamente. Comprobar el altavoz. ¿Se escucha mi Se voz? escucha bien, se escucha bien. Ya, se cayó el Zoom, es idea mía. No, Inge, parece que fue su internet. Ah, ya, pero ustedes estaban viendo nomás el video, No salía el video. pero empezaron a ver el video, ¿o no? Solo logramos ver la primera parte. A ver, dígame qué pasó. Vamos a poner de nuevo el video, entonces, del comienzo, porque parece que hay gente que no lo ha visto. Yo por lo menos veo que se cayó. Aquí, por ejemplo, no veo. De nuevo, iniciar el video. Buenas noches, una consulta. Pensé que sería la consulta, se perdió. Hola, hola, hola. Vaya. Vamos a ver de nuevo aquí entonces. A poner YouTube. Desde la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Por ahí se mira el Sometido a mineral. filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos Por lo menos hornos. la mitad del mineral va a peletizar. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Con el que se carga el Mezclado con calizas, finos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF, la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad, recubiertos en su interior con ladrillo refractario.
Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor a rabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briqueta son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua. En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigás en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y 2 líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con 2 molinos reversibles que en una serie de pases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Edger reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A las líneas de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar.
Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas de combustión interna generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de fierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad de acero. Muy bien, dejamos de compartir un video muy bonito. Vamos, mi altavoz dice, no, no. ¿Se escucha bien mi voz? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces ahora continuamos. ¿Qué continuamos haciendo? Compartimos pantalla. Entonces esto es lo que hemos visto: laminación en caliente, en frío, laminación de planos y laminación de perfiles pesados y perfiles livianos. Es la Siderurgia de México, AMSA. Tarea 203. De acuerdo a la equivalencia de la pulgada respecto al metro o milímetros, calcule cuántos milímetros, también centímetros, tiene un pie y cuántos milímetros, metros, tiene una yarda. Entonces aquí habría que ver milímetros, decímetros, centímetros y metros tiene un pie. Y también lo mismo con una yarda. ¿Cuántos milímetros tiene? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos decímetros? ¿Y cuántos metros tiene una yarda? Y queremos también saber, una vez en la vida, que calculen las equivalencias al revés. ¿Cuántas pulgadas tiene un milímetro? Un centímetro, un decímetro, un metro. ¿Cuántos pies tiene un milímetro, un centímetro, un decímetro y un metro? ¿Y cuántas yardas tiene un milímetro, un centímetro, un decímetro y un metro? Son constantes de conversión, ¿cierto? Dependiendo de si las tenemos en unidades métricas y queremos convertirlas a pulgadas, usamos las del número 1. Si las tenemos en pulgadas y queremos convertirlas a métricas, utilizamos las constantes de conversión de la segunda parte. Del video, anote el nombre de los distintos productos que fabrica y también vende AMSA. Queremos saber qué producto fabrica y vende AMSA. Son sus productos, sus dimensiones, el intervalo, todo lo que sepamos más o menos de acuerdo con el video. Y los principales clientes, quienes le compran sus productos a AMSA. De ser posible, por producto o grupo de productos, lo que se pueda, pero de manera que se vea que ustedes han trabajado, han visto bien y han aprovechado lo que trae el video. Es muy bonito el video, vale la pena volverlo a ver. No sé, ustedes ya deben haber visto también eso tenían una materia que no se llama siderurgia, se llama metalurgia. Ahí probablemente han visto algunos videos parecidos al de AMSA. Bien, vamos a seguir entonces con el segundo instrumento de medición. Estamos viendo instrumentos de medición que nos entregan entonces un número de milímetros o un número de pulgadas que contiene el producto, el objeto que estamos midiendo. Después del pie de rey, este es uno de los instrumentos de medición de longitudes más utilizados en los talleres mecánicos. Sin embargo, o sea que el que más se utiliza en los talleres mecánicos normales es el pie de rey. ¿Sí? Ahora, dependiendo claro, el pie de rey solamente mide hasta 2 centésimas, ¿no?
En cambio, estos, como vamos a ver, este micrómetro, tornillo micrométrico, mide también hasta micras. Sin embargo, el tornillo micrométrico puede alcanzar una precisión muy superior a la que puede alcanzar un pie de rey. La idea de dónde, a quién se le imaginó, cómo se idearon este tornillo micrométrico, fue partiendo de esta idea de una prensita. Esta prensita, que es de acero, utiliza una herradura o una C de acero y tiene aquí un perno, un tornillo que se va atornillando cuando queremos apretar, acercar las dos extremidades de medida, entonces podemos girar hacia la izquierda. Y esto, fíjense, esta es una tuerca que se ha modificado de esta manera. Se la ha estirado de manera que conforme esta C o esta herradura. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Dice, un tornillo o un perno se desplaza a una distancia fija al dar cada vuelta un tornillo. O sea que cada vez que damos una vuelta, esto se mueve dependiendo de cuánto sea el paso del hilo. Se mueve, si es 1 milímetro, se mueve 1 milímetro. Entonces, para mover 5 milímetros para adelante, tenemos que dar 5 vueltas, ¿no? Para mover 5 milímetros y medio, tenemos que dar 5 vueltas y media. Para mover 5 milímetros y 1/4 de milímetro, tendríamos que mover 5 vueltas y 1/4 de vuelta. Y así sucesivamente. Piense que, pensándolo bien, esto nos ofrece una oportunidad magnífica de medir exactamente, porque podemos usar partes de vuelta para medir partes de milímetro, ¿no? Una vuelta entera es 1 milímetro, media vuelta es medio milímetro. Digamos, si resulta que nuestro tornillo tiene un paso de 1 milímetro. Entonces, fíjense que es altísimo lo que podemos hacer con solo medir pasar media vuelta, entonces ya se ha movido medio milímetro. Si medimos 1/4 de vuelta, entonces hemos movido 1/4 de milímetro, 0,25. Y así podemos dividir. Esto se va a convertir después en un tambor en que están puestas la centésima parte o la 50ª parte de una unidad del tornillo. Entonces dice, un tornillo o perno se desplaza a una distancia fija al dar una vuelta. Tornillo tuerca. Tomando la idea de esta prensa manual en un tornillo micrométrico diseñado para medir longitudes, la punta del perno constituye el palpador móvil y su parte posterior, correspondiente a la cabeza del perno, se le prolonga hasta adelante para convertirse en un cilindro o un tambor graduado, solidario aquí. Entonces, ¿esto para qué se usaba? Se utilizaba, por ejemplo, para mantener dos piezas juntas. Normalmente trabajaba en madera, entonces 2 tablas de madera le ponemos cola, le ponemos un pegamento y necesitamos esperar que se seque. Entonces, para que sequen bien, teníamos que apretarlas, mantenerlas apretadas hasta que la cola secaba. Entonces, ese era el uso que tenía. Claro, hay muchos instrumentos parecidos a este, inclusive hay instrumentos digamos, prensas hechas en madera, más grandes. Entonces, esta fierro también sirve para sujetar piezas a una mesa, por ejemplo. Tiene distintos usos, es un sujetador típico. Tomando la idea de esta prensa manual en un tornillo micrométrico, diseñado para medir longitudes, la punta del perno constituye el palpador, o sea que va a tener 2 palpadores, uno fijo y uno remoto. Palpador móvil es la punta del perno. Y su parte posterior, que es aquí esta cabeza, también así como se ha alargado esta tuerca para formar esta ¿cómo se llama? Esta C, ¿no? Podemos alargar también la cabeza hacia adelante. Entonces lo que se va a hacer, fíjense aquí, es esta tuerca se le va ¿cómo se llama? Estirar también hacia atrás.
se la va a estirar hacia atrás haciendo un hueco. O sea, por dentro de la tuerca va a pasar este tornillo. Entonces va a aparecer como un hueco por donde se desplaza el tornillo para adelante y para atrás. Y en la parte de arriba de este tubo que hemos hecho, se ha convertido en un tubo aquí abajo, vamos a marcar los milímetros, ¿no? Y entonces en la parte de arriba, la parte del tornillo, la cabeza del tornillo, se convierte también en un tubo, pero que va por afuera del otro tubo. Y esa está marcada en partes de vuelta. Vamos a mirar, dice, se prolonga hacia adelante para convertirse en un cilindro tambor. Vamos a mirar esto aquí. Bueno, esta es ya hechita. Extremo fijo de medición, extremo móvil, hemos llamado también palpador, tornillo de fijación. Esta entonces es el cuerpo del micrómetro y también es la escala principal. Aquí, entonces, la que era la tuerca se ha ido para atrás y se convierte en escala principal, para atrás. Se convierte en un tubo. Al interior de ese tubo está el tornillo. Y esta es la cabeza del tornillo. Esta es la cabeza del tornillo que está marcada en partes de vuelta. Fíjense que aquí para el micrómetro se ha hecho también un trabajo de convertir estos milímetros. Los milímetros en realidad son casi lo más pequeño que podemos mirar sin marearnos. Si mareamos una cosa que esté más juntita que los milímetros, ya empezamos a marearnos. Entonces lo que se ha hecho es hacer otra escala aquí abajo, también en milímetros, pero desplazada en medio milímetro con relación a la de arriba. O sea que en realidad la unidad principal de aquí no es el milímetro, sino que el medio milímetro, ¿no? Porque la de arriba está en milímetros y la de abajo está en milímetros, pero desplazada medio milímetro entre una y otra. Y este se llama el tambor. Y va a ir retrocediendo, esta es la tuerca, la cabeza del perno, perdón. Si sacamos para atrás, va a ir retrocediendo y van apareciendo aquí los milímetros. Y si apretamos, entonces esto va a ir girando hacia adentro. Entonces, esto va a dejar ver una parte de la escala principal y el resto va a estar aquí adentro. Entonces, esa va a ser así. Con eso podemos exactamente medir. Aquí tenemos una raya que es el fiel de la escala principal. Y se ve un poco mejor. Ahora, entonces, aquí, además de esto, lo que se ha hecho es como lo que apretemos aquí, si estamos midiendo aquí una pieza, la medida que tengamos aquí va a depender mucho de la fuerza que se pueda hacer aquí. Aquí se puede hacer una fuerza bastante grande. Entonces, los que pueden hacer más fuerza van a medir más grande y los que pueden hacer menos fuerza, entonces van a medir más pequeñito. Y esta misma forma de una C tiene la posibilidad de, si la empujan mucho, esto se arquea así, se vuelve más largo, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho es se ha cortado el perno en dos partes y están unidas por un sistema de rozamiento. Entonces, nosotros en realidad no tenemos acceso al perno propiamente tal, sino que a la cabeza del perno, y en cuanto nos pasamos de una cierta fuerza, esto empieza a resbalar, ¿no? Para que no se pueda nadie pasar de esa cantidad de fuerza. Aquí, por ejemplo, ahí se ve que están unidas las dos partes del perno, llega hasta aquí y de aquí para allá es otra pieza que no se puede apretar mucho. Si la apretamos mucho empieza a resbalar. Entonces, cuando hay que medir, se maneja con esta perilla pequeñita. Y esto es el tambor.
Esta es la pieza de la que se ha convertido, la tuerca se ha convertido en esto y también en el tubo por dentro del cual pasa el tornillo. Y además ahí está dibujado la escala. Ahora, no tanto por costumbre, sino por el hecho de que en realidad es muy lento abrir y cerrar este instrumento. Entonces, aquí, por ejemplo, en el sistema métrico, ya no se va a hacer en milímetros, o sea que hemos dicho cuánto avanza dependiendo del hilo. Si el hilo tiene 1 milímetro, avanza cada vuelta, avanza 1 milímetro. Entonces, nosotros tenemos ahora, nuestro perno va a tener medio milímetro, porque así es, o sea, está hecho de manera que coincida con esto y esto coincida con el hilo del perno. Entonces, medio milímetro va a ser lo que puede avanzar y medio milímetro es el hilo del perno. Entonces, para abrir aquí una cantidad, más o menos, por ejemplo, si yo tuviera una pieza de 100 milímetros que quiero medir, aquí sería mortal estar abriendo toda la mañana hasta que llegue a los 100 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, en este micrómetro solamente se puede medir de 0 a 25 milímetros. Hay otro micrómetro que parte de 25, de 25 a 50. Y otro micrómetro que parte de 50 a 75 y así pues, sucesivamente. O sea que no es como el pie de rey que nosotros soltamos y en el mismo pie de rey podemos medir una de 300 milímetros y una de 3 milímetros, ¿no? En este no. En este ya se ve que este es solamente de 0,25 y así sucesivamente. Lectura. Aquí tenemos también, aquí no tenemos nonio, pero tenemos partes de vuelta. Aquí, por ejemplo, en el caso de los micrómetros corrientes sin nonio, la apreciación del instrumento corresponde también a la del tambor. El tambor, cuando el tambor da una vuelta completa, se oculta aquí la unidad. La unidad va a ser lo que retroceda el tambor, lo que retroceda el tornillo, ¿no? Entonces el tornillo retrocede solo medio milímetro. Quiere decir que una vuelta completa es medio milímetro. Y aquí tiene unas rayas. Por ejemplo, está dividida en 50. Está dividida en 50, entonces son partes de vuelta. Y cuando ha dado 50 partes de vuelta es medio milímetro. O sea que cada parte de vuelta es un centésimo. Una centésima parte del milímetro. O sea que esto también se calcula como si fuera un micrómetro, pero es el tambor, la apreciación del tambor u la unidad de medida más chica de la escala principal, que es la del tornillo, el hilo del tornillo u, y n es el número de divisiones del tambor, donde u es la menor división de la regla principal y n el número de divisiones del tambor. En instrumentos que usan unidades métricas, la regla principal se divide normalmente en medios milímetros y el tambor en 25 o en 50 partes de vuelta. Por ejemplo, si la regla principal se encuentra graduada en medios milímetros y el tambor tiene 50 divisiones, entonces, ¿cuánto vale cada división? Va a ser 0,5, que es una vuelta completa. Se mueve, se retrocede o avanza 0,5 milímetros con una vuelta completa, pero podemos medir 50 avos de vuelta. Tenemos dividida la vuelta entera en 50 partes. Entonces va a ser 0,5 partido por 50. Y eso es 0,01. O sea que este instrumento, que tiene su escala principal en medios milímetros y tiene su tambor dividido en 50 partes, ya podemos medir con una precisión de 1/100 de milímetro, fíjense. O sea que es más preciso que el más preciso de los pie de rey. El pie de rey más preciso podía trabajar hasta 2 centésimas y este es 1 centésima.
pero hay gente que no se contenta con nada, o sea, es así nomás la cosa, ¿no? Entonces, a este instrumento que puede medir con centésimas de milímetro, le han añadido aquí un nonio. Dice, adicionalmente, si el instrumento está provisto de un nonio, el cual se lee contra las divisiones del tambor, la apreciación del nonio será la del nonio, esta es la del tambor, y ahora la del nonio será U, también U partido por N. Ya sabemos que la apreciación de un nonio es la unidad contra la que se mide y el número de divisiones del nonio. Entonces, U del tambor, que sería 0,01 milímetros en este caso, y N, dependiendo cuántas divisiones tenga nuestro nonio. Aquí UT U sub T es el valor de la división del tambor. Es decir, que A sub T y NN, el número de divisiones del nonio, este N de abajo. La lectura del micrómetro es, por lo tanto, va a ser A, parte entera que se lee en la escala principal, más B, número de rayitas del tambor por A del tambor. Y si tiene nonio, entonces sería A unidades enteras para leer directamente en arriba. Después en el tambor se lee B rayitas por la apreciación del tambor, más C rayitas del nonio por la apreciación del tambor. Se dispone de él, entonces, y si se dispone de él. En el último caso, C es la lectura del nonio, es decir, el número de división que coincide con alguna de las divisiones del tambor. En el caso del ejemplo anterior, si el micrómetro dispone del nonio de 10 divisiones, entonces la apreciación del nonio será 0,01, que es la unidad del tambor, partido por 10 divisiones. Si el nonio tiene 10 divisiones, y eso es 0,01. Es 0,01 dividido entre 10, que es 0,001. Y esto es lo que llamamos un micrómetro. Pues fíjense, con ese instrumento podemos medir directamente micras. Es decir, que la apreciación del instrumento es de un micrómetro. Por eso se llama el tornillo micrométrico. Cuando el tornillo está cerrado, así se ve el tambor, con la rayita, una rayita que recién va apareciendo del cero de nuestra escala principal. Aquí, cuando ya está abierto pero un número entero de vueltas. Aquí dice, son 5, 6, 6 y medio, 6 y medio, y está por aparecer las 7, ¿no? La raya 6,5 está afuera, pero hay un poco más, parece. Pero no. La raya del 7 no termina de aparecer. Ya, y el tambor está en 0. Entonces tendríamos que decir que esto está en 7 milímetros exactos, ¿no? Terminó de aparecer esta raya de los milímetros enteros aquí, y esto está en 0. Entonces, por esa consideración, eso tiene que ser 7,0, 7,000. Aquí tenemos el 6,5. El 6,5 era este, pero ahora ha aparecido algo más. Ya no está en 0 el tambor, ahora está en 25, 26. Sí, el 26. Entonces está 6,0 más 0,50 en la rayita que aparece arriba, 6,0 hasta aquí, más 0,5 a la rayita que aparece aquí, más 0,26, leemos 25, 26, pero es partido por 100, ¿no? Partido por 100, porque no tiene... No, partido por 100, entonces será 0,26. Entonces, sumado,
6 más 0,5 más 0,26, tenemos 6,76. Aquí, 3 ejemplos. En el ejemplo A, como la unidad más pequeña, aquí, ¿cuál es la unidad más pequeña? Se ve que este es un tambor de pulgadas. Tiene 0,5, 0,4, 0,5, 0,6. Ingeniero, estamos viendo la misma imagen. ¿Qué está viendo? Está congelado La imagen, o sea que vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir de nuevo. Ahora tiene imagen nueva. ¿Aló? ¿Tiene imagen nueva? Sí, sí, ahora sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, pero estas de aquí arriba han visto o no han visto nada. Esto han visto, ¿no? Solamente al final se vino a congelar. Entonces, ya sabemos que la lectura, igual que en la lectura del pie rey, es la parte entera más B veces la apreciación, en este caso, del tambor. Ya era la apreciación del nonio. Entonces aquí es así, la apreciación del tambor. Y si tuviera nonio, entonces a eso le añadimos todavía más divisiones por la apreciación del nonio. Hemos visto que en algunos casos la apreciación del nonio puede ser 1 milésimo de milímetro. Entonces aquí está cómo se ve. Y aquí hay 3 ejemplos para que los miremos. Entonces yo les estaba mostrando. Hemos visto que en el sistema métrico vienen de 25 en 25, ¿no? Los micrómetros, los tornillos micrométricos. Uno mide de 0 a 25 milímetros, el otro de 25 a 50, sigue el 50 a 75, sigue el 75 a 100, así. Y en pulgadas viene por pulgadas, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, este es de 6 a 7 pulgadas. Entonces, el 6,0 está allá, a la izquierda, entonces 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, falta todavía para 7. Entonces es 0,4, 0,5, 0,6. Entonces aquí es 0,1, pero dividido entre 4. O sea que aquí las unidades son 0,025. Entonces esto sería 6,8 y 1, 2, 3 por 0,25 sería 0,75. Hay que ver aquí. En el ejemplo A, como la unidad más pequeña es de 0,1, de aquí a aquí hay 0,1, ¿no? 0,1 dividido entre 4, 0,025. La apreciación del instrumento es entonces de 0,025 partido por 25. Si el tambor tiene 25 unidades, va a ser partido por 25 y nos da 0,001, un milésimo de pulgada. Entonces este instrumento mide por milésimas de pulgada. Y por lo tanto la lectura del tornillo micrométrico será L igual 6,8. Aquí tiene 6, ¿no? 6 es el menor, 7 es el mayor, 6,8. Y aquí tiene 1, 2, 3, 0,75. Así, 3 por 0,025 por 3, 0,75. Y falta todavía lo que dice el tambor. El tambor dice 10, 11, 12, 13. 13 y un poco más, ¿no? 13 por 0,01. Así. Entonces va a ser, sumando todo, nos da 6,888 pulgadas. En el ejemplo B, aquí tenemos un PSA que dice 10, 20, 30, pero en realidad esto debería ser de 25, 30, 35, 40, ¿no? Porque en realidad esto está mal dibujado.
¿Por qué está mal dibujado? Porque en realidad deberían venir solamente de 0 a 25 el primero, de 25 a 50 el segundo. Y este está marcando, pero nos da para leer, ¿no? Entonces da 30, 35, 36, tiene 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 35, 36 milímetros, y abajo tiene los medios milímetros. Y apareció aquí el del medio. Entonces va a ser 36,5. 36,5 aquí. Más lo que tenga aquí, entonces hasta aquí está esta raya, va a ser 8, 9 y 10. 8. Más 8. 8 por esto que, ¿cuál es la apreciación del tambor? Va a ser 0,01. Así, centésimo. Y la del nonio va a ser en milésimas de milímetro. Hay que ver esta de aquí que coincide. 0,7 parece o no. 7 por 0,001. Entonces sumamos todo esto y nos da 36,587 milímetros. Con este instrumento que es un tornillo micrométrico con non. No todos tienen non, ¿no? Entonces te mide en micras. Tambor, este tiene, de nuevo, este métrico, tiene milímetros, medio milímetro. Tenemos 50, 51, 52, 53. Y aquí no aparece todavía el medio. Pues será 53,0. Aquí tenemos 0,5 partido por 50 de la apreciación del tambor, o sea, 0,01. Y A, B, y C. Entonces tenemos la apreciación del tambor 0,01, así como yo les acabo de decir. Y la longitud va a ser 53, pero no medio, porque no ha aparecido todavía el medio abajo. O sea que va a ser 53, más, aquí sería 29 y casi 30, ¿no? El 29 por la precisión del tambor, que es 0,01. Pues va a ser 53,29 milímetros. Ahí está. Con una precisión del orden de 1 micrómetro, la lectura puede alterarse significativamente al intentar con mayor o menor fuerza girar el tornillo que lleva el palpador móvil por la deformación elástica tanto de la pieza que se mide como del tornillo micrométrico de gran longitud y principalmente y finalmente también del arco o herradura del cuerpo del instrumento que abraza a la pieza media en el caso de la medición de exteriores. Por ese motivo, los micrómetros están provistos de un sistema de embrague, es el que les dije yo más arriba, que se activa al accionar el instrumento con una fuerza mayor a la permitida, ocasionando el giro invasivo del manguito del tornillo, con lo cual se garantiza que se ejerce siempre la misma fuerza sobre la pieza que se mide en todas las mediciones que se hagan. Vamos a terminar de ver aquí, dice tipos de micrómetros. Por sus características constructivas, la precisión del tornillo micrométrico y la lentitud de su avance para ajustar los palpadores de la pieza. Los micrómetros se construyen en distintos tamaños. O sea que tenemos que pensar en comprarnos un juego de micrómetros, ¿no? De distintos tamaños, cada uno de los cuales tiene en general un intervalo de medición de 25 milímetros. Algunos de los tamaños más comunes son de 0 a 25, de 25 a 50, 50 a 35, etc.
Y en el sistema inglés de 0 a 1 pulgada, de 1 a 2, de 2 a 3, etc. De pulgada en pulgada. Aquí vemos un milímetro, un micrómetro de verdad. Aquí abajo tenemos... A ver, espérenme un ratito, voy a... Ya hay, lo quité, así que sigue grabando, pausa, pausar la grabación, se sigue grabando. O sea que no se ha oído mi voz, pero se ha seguido grabando. Entonces dice que van de 25 a 25 milímetros o de pulgada en pulgada. Le estaba mostrando yo este instrumento que tiene, aquí tiene el tambor, que tiene, ya se ve cuántas partes tiene este tambor, tiene 50 partes. Y tiene, aquí esto debe ser, pienso yo que deben ser pulgadas, pero no divididas en 4, sino que divididas en 2 nomás. Entonces 0,1, no divididas en 4, sino que en 2. Aquí en 2. Entonces, cuando está dividida en 4, cada parte vale 0,025. Aquí. Pero cuando está dividida en 2, cada parte vale 0,05. ¿No? Si 0,1 entre 2, 0,05. Por 50, entonces podría ser que estos sean. Entonces, este sería el nonio que tiene 2, 4, 6, 8, 10 partes. Y que es bastante fácil de leer. Pues dice, además, normalmente los micrómetros están especializados para llevar a cabo un solo tipo de mediciones. De acuerdo con esto, los micrómetros pueden ser de exteriores, de interiores, de profundidad, para hilos de roscas, de 3 contactos, para interiores, etc. Estos últimos aseguran una medición, aquí de 3 contactos, aseguran una medición centrada en interiores cilíndricos. Este, por ejemplo, fíjense, es como un lapicero. Este es un micrómetro de interiores, pero para agujeros grandes, ¿no? De manera que puede entrar. Pero bueno, este tiene el tamaño de un lapicero, que tiene la tapa que se destornilla, o sea, atornilla. Esos que eran así con tapa. Entonces tiene un palpador fijo y un palpador móvil. Se van midiendo, así como lo tiene el señor. Tiene que medir. Aquí tiene que tener el señor cuidado de medir un diámetro. Lo que uno normalmente mide aquí en los agujeros cilíndricos son cuerdas. Y la cuerda más grande de todas es el diámetro, ¿no? Entonces, él moviéndolo se puede dar cuenta de si ya llegó al diámetro o sigue midiendo una cuerda. Y tienes medio incómodo porque
se tapa con la mano, ¿no es cierto? O sea que no puede hacer ambas cosas. Pensé que aquí no está dicho, pero aquí el micrómetro, este tiene un segundo, aquí es un anillo excéntrico. Cuando lo giramos, entonces se queda fijo este tornillo y ya no se mueve más. Es justamente por eso que en muchos lugares no es cómodo, no podemos, mientras estamos agarrando y en la medida no podemos medir, no podemos leer, de manera que necesitamos que soltarlo para poder leer. Entonces, por eso tiene una cuñita para la... Aquí parece que este es el excéntrico. Entonces, si lo gira un poco, ya queda fijo, ya no se mueve más. Entonces, lo puedes sacar y lo puedes leer. También hay juegos, aquí por ejemplo, este tiene una pinza. Este instrumento tiene una pinza, ¿sí? De manera que también puede leer así, puede agarrar así, con bastante más comodidad, ¿no es cierto? Entonces puede achicarlo, agrandarlo, dando vueltas aquí. También tiene para medición de interiores, entonces y este tiene, es más pequeñito para medición de interiores, pero tiene alargadores, tiene varillas, varillas de alargue. Ahora, este también tiene aquí, tiene el problema de que si yo pongo mis dedos aquí a 37 grados centígrados y la pieza está a 20, entonces voy a alargar también yo aquí excesivamente y me va a dar una lectura no correcta, ¿no? Entonces aquí también tiene así un aislante, un material aislante, de manera que cuando yo lo estoy agarrando, no le paso inmediatamente mi temperatura, sino que tardo. Aquí también el señor está agarrando un aislante para no pasarle su temperatura a esa varilla. Hay varillas de distintos tamaños, ¿no? Aquí este es el de 3 patas. Un micrómetro de 3 patas, porque en realidad tenemos que tener la manita para saber que estamos midiendo el diámetro, pero podría ser una cuerda y no darnos cuenta de que estamos midiendo una cuerda en lugar del diámetro. Entonces, con este no hay caso de que nos equivoquemos. Pero claro, este es más caro, solo sirve para un rango más pequeñito, quién sabe, no sé si para 25 milímetros, puede ser que valga por 25 milímetros. Hay algunos otros que tienen así, alambres calibrados, precisos para medir hilo, tornillos con hilo. Hay otros que son así para medir hilo interior. Dice micrómetros para medición de hilo exterior e interior. Finalmente, como se puede ver en estas dos ilustraciones, para obtener una mayor precisión también se construyen los supermicrómetros de pie y de mesa. Estos dos son supermicrómetros de mesa que permiten realizar mediciones mucho más precisas, ¿no? Porque son mucho más grandes y, claro, entonces su tambor es más grande también. Este tambor, por ejemplo, es de un supermicrómetro de mesa. Está viendo, ha tomado un calibre de 24,5. Está comprobando si su instrumento está, no, porque este es el patrón, está viendo si realmente tiene 24,5, exactamente. Pero ya ven ustedes que aquí el tambor no está dividido, aquí dice 45 y 50. En principio está dividido en 50 partes, pero cada parte está dividida en 10, parece. O sea, está dividido en 500 partes. O sea que la precisión es mucho más grande. Aquí no sé cuánto estará,
pero eso probablemente es medio milímetro. Habría que saber. Pero ya ven ustedes cómo se agarra. Inclusive hay que usar guantes mejor. Tipos de micrómetros, exteriores, interiores, para hilos, para roscas, de 3 contactos, etc. Apreciación centesimal, milesimal, 10 milesimal. Hasta ahí llega, nos vamos aquí, donde hemos visto AMSA, y vemos el tornillo micrométrico. Entonces, segundo instrumento, diversos tipos, 0,25, 21,50, etc., 75 a 100, o los equivalentes en el sistema inglés. Principio de medición es diferente al del calibrador, cuya precisión se consiguió tomando n-1 unidades de la regla principal, dividiéndolas en n partes, ¿no? De ahí salía el U partido por n. Divisiones de la reglilla. Aquí la diferencia de longitud entre ambas, la de la regla principal, la reglilla, es de 1 partido por n unidades, que viene a ser la precisión del instrumento. Por tanto, su precisión es A igual U partido por n. Eso es para IRA. En el caso del micrómetro, se trata de una tuerca que avanza P milímetros cada vez que da una vuelta, ¿no? La tuerca avanza P milímetros cada vez que da una vuelta sobre un tornillo de paso de P milímetros. Entonces la tuerca, a la que se le ha dado la forma de un cilindro hueco, que se llama tambor, se ha dividido entonces, el tambor se ha dividido en n partes de vuelta. Para el caso de los instrumentos, en sistema métrico, la unidad P es el medio milímetro normalmente, que corresponde a U, 0,5. La unidad más pequeña de la regla principal, es decir, U igual P. O sea, tiene que coincidir el paso del tornillo con la unidad U de la regla principal. No puede ser diferente, porque es una vuelta completa. Si se gira la tuerca solo una división, y tiene n divisiones, entonces avanza P partido por n, es decir, U partido por n. Entonces, esta es la apreciación del tambor. U partido por n. Cuando se gira la tuerca, el tambor, una división del tambor. Pues la precisión mínima de este instrumento es 0,01 milímetros, que corresponde a una unidad U de medio milímetro y un tambor de 50 divisiones. O sea, que sería 0,5 partido por 50. Lo que es lo mismo 1 partido por 100. Es decir, es cuando menos el doble de preciso que el mejor pie de rey. En unidades inglesas, la precisión mínima va a ser 1 milésimo de pulgada. En unidades inglesas también pasa lo mismo. El tornillo micrométrico normal es el doble de preciso que el mejor calibrador que tengo en las mismas unidades. Si al instrumento se le añade un nonio, para lo cual se toman 9 divisiones del tambor y se divide en 10 partes, la precisión del tambor se suma a la precisión del nonio del instrumento, ¿sí? Pues la precisión del nonio será U partido por n, y la unidad, en este caso, es la precisión del tambor, que son las unidades del tambor, partido por 10. Con ello, la precisión del micrómetro en el sistema métrico es 0,001 milímetro, es decir, una micra, y la del instrumento en el sistema inglés es, esto era 1000, y 1000 partido por 10 será 0,0001, un 10 milésimo de pulgada.
10 milésimos de pulgada. Como se ve, con el tornillo micrométrico se consigue una precisión increíble sin necesidad de recurrir a lupas, microscopios u otros recursos ópticos, cuyo manejo en el taller sería inconveniente. Tarea número 204. Determinar cuál de los micrómetros de más arriba, estos dos, es más preciso, el métrico o el del sistema inglés. Aquí tenemos un ejemplo, Starrett. Fíjense que ya esta, ¿cómo se llama? Herradura, o esta U, esta C, se tiene pintada con una pintura especial que hace que se resguarde mejor, pero también que no se, que esté resguardada de los cambios de temperatura. Y aquí todavía está marcado la precisión, pero está marcado también para que la agarremos de ahí. Esta es una ya digital. Este es el anillo excéntrico. Si lo giramos, se fija esto y no se puede mover. Muchos casos tiene mucha ayuda el permitir eso, que tengamos un fijador, que es el tornillo excéntrico, ese aro, es un anillo excéntrico para que ya no se mueva más el tornillo. Tenemos un sujetador comodísimo, ¿no? Entonces aquí lo podemos sujetar nosotros el micrómetro en este sujetador, ya necesitamos tenerlo en la mano. Y por un lado no nos cansamos, pero por otro lado no le pasamos mucho calor. Entonces lo tenemos perfectamente ahí y podemos seguir haciendo todas las mediciones que sean necesarias. Excelente. No está dentro de las tareas, pero a alguien se le ocurre esto. ¿Para qué es esto que está puesto aquí? ¿Sí? ¿Para qué será? Es por ese motivo por el que, bueno, dispositivos como este sujetador hacen más cómoda la manipulación del instrumento, a la vez que evitan que el calor de las manos pueda hacer variar su precisión. Es por ese motivo por el que todos los micrómetros exteriores con herradura llevan material aislante, previniendo el paso del calor. Aquí puntas intercambiables en la serie 224. Entonces en este podemos comprar un juego también, pero un juego que nos permite, fíjense, miren este gran micrómetro, acá le podemos poner puntas y lo hacemos de un milímetro, de 25 milímetros, de 50 milímetros, 75 milímetros, dependiendo de cuál de estas puntas usemos. Y también las puntas entonces tienen lugares aislados de donde las podemos tomar. Esto también está pintada de una materia, de una pintura seguramente aislante, que hace que nosotros la podamos tomar sin pasarle tan rápidamente nuestra temperatura. Tiene agujeros aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 agujeros. ¿Alguien se imagina para qué están puestos estos agujeros? Tampoco es parte de la tarea, pero en realidad podría yo ponerlo porque ustedes como ingenieros están en perfectas condiciones de saber o de imaginarse para qué se ha puesto eso.
Las puntas intercambiables amplían el rango de medición del instrumento. Las puntas, ¿no? Estas puntas. Puntas intercambiables. Entonces amplían el rango de medición. Deben, sin embargo, manejarse con sumo cuidado para no invalidar su precisión. Aquí viene el juego, con puntas. Sirven para medir así. Este es otro tipo, ¿no es cierto? Este es un micrómetro de interiores que tiene su pinza y que mide así, como ya hemos visto también. Para mediciones de interiores, agujeros más grandes permiten usar varillas. Para ampliar el rango de medición, para agujeros más pequeños, una pinza de explosión hace más cómodas las mediciones y la lectura. En todo caso, estos son agujeros relativamente grandes, ¿no? Los agujeros pequeños son esos campos. Esto, micrómetro con 3 extremidades para asegurarse de estar midiendo un diámetro y no una cuerda. En los de 2 extremidades, ¿cómo se puede asegurar que se está midiendo un diámetro? Se pregunta. O de repente no sabemos, hemos medido una cuerda y no un diámetro. Detalles de un supermicrómetro de mesa. Este micrómetro, cuando no se ve bien, pero tiene un sujetador aquí también, ¿no? Tratar de manera que no necesitas mantenerlo sujetado. Este puede ser de una precisión o sea, es de una precisión de 0,01 milímetro, una micra, y es de 0 a 25 milímetros. O sea, que cuando está cerrado es 0. Y también tiene su mecanismo para sujetar. Podemos dejar que se vaya de un lado al otro, pero podemos también asegurarnos de manera que ya no se mueva. Tenemos medición entonces de milímetros. Podemos en cualquier parte poner uno 0. Después tenemos aquí la cabeza grande para mover más rápido y la cabeza chica para medir. Ya saben que con la chica estamos midiendo a través de la chicharra. La chicharra que cuando hacemos más fuerza entonces empieza a resbalar. Este es un micrómetro de profundidad, está recto. Tenemos esta zona para sujetar y aquí tenemos el pequeño, ¿no es cierto?, para poderlo mover cuando estamos midiendo. Esto entonces mide profundidades, solamente profundidades. Y aquí tiene 0, 0,9, 0,8, dividido en 4 partes, décimas de 0,9, 0,8. Micrómetro de exterior con 3 contactos. Este punto aquí, 1, 2, 3. ¿Sí? Se emplea principalmente para medir herramientas de corte de 3 lados, como por ejemplo las fresas. Posee un diseño con forma de letra B y cuenta con un contacto en ángulo plasmático. Habría que ver cómo es exactamente, ¿no? Bismay dice.
hecho por los suizos. Capa System, Tesla. 3 micrómetros en el exterior con 3 contactos de 25 a 45 milímetros. Tiene otra apertura. Este no tiene de 25 a 50. Tiene solamente 25 a 45. Y también pulgadas, el 0,98 a 1,77. De nuevo, he puesto bien más grande para que podamos medir. Ah, 0 y 5 dice aquí. Aunque yo me niego a saber si son 5 milímetros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y todos medios milímetros. Bueno, podría ser también, pero se me hace raro. El non del tambor dividido en 4 partes. Va, en 4 partes. En 50 partes. Y esto es mono, dividido en 10. Micrómetro con non, precisión de un milésimo de una micra. Para terminar este cuadernillo sobre micrómetros, el link del video Senati para ejercitar lectura de estos instrumentos. Entonces aquí vamos a dejar de grabar de nuevo para que no tengamos nada. Pues hemos visto, nos hemos ayudado en estos videos bonitos para aprender a leer, ver las partes que tienen los micrómetros. Dice, vale la pena ver el video y hacer los ejercicios propuestos. Ustedes tienen el link, lo pueden repetir, deteniendo el video para comprobar la lectura. Con esto se acaba el T12, el cuadernillo 12, y comenzamos con el cuadernillo 13. Dice, el material más utilizado en la fabricación de productos metalmecánicos después del acero es probablemente el aluminio, es decir, aleaciones de aluminio. El video que sigue proporciona una visión general de los productos de aluminio que utiliza la tecnología para la fabricación de productos industriales. Se trata de la extrusión del aluminio. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, para dejar que ustedes vean y atiendan primero lo que ha sido el acero, ¿no? Entonces, el material más importante en la tecnología mecánica es el acero, sin lugar a dudas. Y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, porque la gran mayoría de piezas están hechas de acero. Sin embargo, hay muchos otros materiales que han empezado a formar parte ya infaltable de la tecnología mecánica. Tienen que estar por ahí y haciendo los materiales más ligeros, haciéndolos menos oxidables, más amigables con el uso humano. Y uno de esos es el aluminio, ¿no? Vamos a ver en la próxima clase y vamos a ver este video, que también es un video muy bonito sobre el aluminio y su utilización. Muy bien, entonces dejamos hasta aquí. Espero que los que van a hacer taller ya se hayan puesto en contacto con Diomer y lo hagan, comiencen inmediatamente y no se retrasen, porque de ustedes va a depender de que puedan hacerlo a tiempo. Es bueno utilizar este primer tiempo del semestre, donde en la universidad no hay muchas cosas que ya estén funcionando. Entonces pueden ustedes aprovechar todo ese tiempo para hacer sus talleres. Muy bien, si no, es posible que el próximo viernes no podamos hacer clases porque se van a suspender. No sé si hay una carrera, hay unos cantos, hay unas canciones, no sé, hay algo así, pero no me he enterado exactamente bien. Si hay posibilidad lo hacemos y si no,
Nos vemos o el próximo viernes o el próximo lunes. Entonces, gusto de haberlos visto o de haber estado con ustedes. Nos vemos más ratito. Voy a poner esa grabación. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, a todos. ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, adiós, 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 adiós.